Si pudieran elegir entre convertirse en un ángel o en un demonio, ¿qué elegirían? Yo personalmente, si nos fuéramos por la realidad, pues... Pero si fuera por la estética o qué sé yo, pues definitivamente creo que me iría por el lado de la luz un poquito más a Los Ángeles, simplemente por la estética. Pero bueno, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Pero bueno, el día de hoy vamos a estar hablando un poquito más de los versos satánicos de Salman Rushdie. Si les interesa todo lo que conlleva pues la controversia de este libro, pues vayan a ver el video que hice exclusivamente sobre la controversia. Este video es para hablar del contenido del libro y no lo que rodea el libro. Entonces, vamos a ir con eso. El libro fue publicado en 1988 y cuenta la historia de dos personajes principalmente. Hay unas cuestiones narrativas un poco más extrañas ahí, pero en general sigue la historia de dos personas, Saladin Chamcha y Jibril Farishta. Ambos son nombres artísticos, sus nombres reales son muchísimo más complicados y no me voy a poner a pronunciarlos, pero van contando su historia primero desde que son como rehenes en una situación así intensa, pero de ahí se vuelven a contar como toda su historia de la infancia y así, y de ahí regresan otra vez al punto de la cuestión esta de rehenes en un avión, y de ahí pasan más cosas y de ahí regresan otra vez. Y pues básicamente, técnicamente, el libro se promociona como que la historia va cuando el avión en el que están como rehenes se cae por un atentado terrorista y en vez de morir, que como debería de haber pasado cayéndose de como 2 kilómetros de altura o lo que sea, en vez de morir, pues Chamcha se convierte en un demonio y Jibril se convierte en un ángel, o le sale una aureola a uno y al otro le salen cuernos. Y ahí es cuando más o menos se va como diversificando la historia y cuentan cómo actúan luego de tener esta transformación. Y esto nos empieza a dar como las primeras nociones de cuál es el tema principal de la historia. Pues evidentemente teniendo a un ángel y a un demonio siempre vamos a tener la idea de la lucha entre el bien y el mal. Y el problema o la curiosidad inicial viene cuando nos enteramos en qué se transforma cada uno y nos ponemos a pensar en la historia que ya nos contaron de cada uno. Y la pregunta es, ¿por qué Jibril es el ángel y por qué Chamcha es el demonio? O sea, no es como que en la historia, en como lo que pasó antes, Jibril haya sido siempre un niño súper perfecto y todo eso, y por eso se transforma en un ángel, y Chamcha todo lo contrario, sino que no hay nada realmente para justificar que uno sea uno y el otro sea lo otro. Incluso considero que si se hubieran invertido los roles y Chamcha se haya convertido en el ángel y Farishta en el demonio, nos quedaríamos con la misma pregunta, así de ¿por qué cada uno es así? Y creo que más o menos va con la idea que al menos yo logro más o menos interpretar de todo del libro. Y esa idea se va solidificando un poco más como en las primeras acciones que pasan cuando se convierten. Creo que no es spoiler porque es una de las primeras cosas que pasa, pero cuando caen finalmente, antes de que se empiecen las transformaciones, caen en una playa de Inglaterra. En Inglaterra está toda esta cuestión de los inmigrantes y no hay que dejar entrarlos y build a wall y toda la cosa. Entonces, cuando caen, una anciana los acoge en su casa y rápido llega la policía para ver qué había pasado, ¿verdad? Como habían llegado dos inmigrantes ilegales al país. Y la señora los esconde, pero de ahí llega la policía y ven a Chamcha y lo agarran. Y nos cuentan que en un momento baja Jibril
de las escaleras porque él estaba en el segundo piso y ve que se lo están llevando a su amigo y los policías lo ven y ven que pues ambos personajes tienen orígenes en la India, entonces ven que también no es inglés y nadie hace nada, solo se ven y es así como y nada más. O sea, Jibril no hace absolutamente nada por ayudar a Chamcha y la policía pues simplemente lo ve y es así como, ah, ok, tú no nos interesas, adiós. Entonces comienza esta pregunta de, o sea, ¿qué pasó con el ángel? O sea, el ángel debería haber hecho algo, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Y ahí empiezan como estas ideas de que hay veces que el bien mayor conlleva dejar pasar ciertas cosas o una visión un poco maquiavélica del fin justifica los medios, que el ángel está luchando por como la salvación de toda la especie humana, entonces detenerse a salvar a una persona individual pues simplemente es irrelevante porque eso le va a hacer perder el tiempo y no va a poder llegar a cumplir su gran objetivo. Y esa es la parte como con el ángel. Luego cuando nos pasamos al otro lado, y en el libro muchas veces nos dan esa sensación de que terminamos empatizando con Chamcha, con Saladín, porque en la forma en la que lo muestran es como, pues evidentemente es un demonio, entonces todas las personas sienten esa como aura maligna de él, entonces las personas lo tratan mal y se enferma y tiene que vivir escondido y ese tipo de cosas. Y uno empieza a sentir como empatía por él porque está sufriendo por un montón de cosas que no ha hecho. Es simplemente el aura que tiene, pero realmente no ha hecho nada para merecer absolutamente nada, mismo desde el inicio. O sea, él cayó como rehén de un avión. ¿Por qué se lo estaba llevando la policía? Y la policía no lo trata muy bien, que digamos, que es un tema que ya vamos a llegar dentro de un poquito. Pero es la cosa que, pues, no sé si esto lo veo yo simplemente porque es mi forma de pensar personal, pero es la cuestión de toda esta concepción occidental de lo que es el karma, porque hasta donde tengo yo entendido el karma en su versión original no significa lo mismo que significa para Occidente, pero esta versión que tenemos de hacer algo malo te va a traer algo malo y hacer algo bueno te va a traer algo bueno, yo personalmente lo considero algo que puede llegar a ser mucho más dañino que positivo. Y en este libro me parece que se ejemplifica bastante bien, que es así cuestiones de, o sea, nadie está haciendo nada. Pero, o sea, los dos tuvieron una vida normal, una vida similar entre ellos dos. ¿Por qué uno es el ángel y el otro es un demonio? Nadie hizo nada para merecer lo que le tocó. Nadie hizo nada para merecer lo que después les tocó, como todo esto de la policía y ese tipo de cosas. Entonces, al menos se ajusta a mi forma de ver que realmente esa concepción no existe, no es una ecuación perfecta en la que cuando hacemos algo de este lado tiene que pasar de este otro, sino hay cosas que simplemente pasan y ya. No es porque hicimos algo hace 3 años y ahora nos está regresando el karma, no es porque alteré la energía de los astros y entonces me está cayendo mi castigo divino. Son solo cosas que pasan. Y siento yo que este libro muestra bastante bien ese tipo de cosas que Saladín Chamcha no hizo nada para ser un demonio ni para toda la desgracia que le cayó después. Entonces, ¿existe una correlación entre las acciones y las recompensas, al menos en este aspecto más moral? Regresando a lo que había medio mencionado de la policía, es la cuestión que no solo mantienen esta percepción de el bien mayor o como la visión maquiavélica de conseguir el bien mayor a costas de individuos y todo eso, no solo lo muestran en los personajes como en Jibril,
sino que también lo muestran en entidades, que es como ya la crítica más fuerte a la sociedad que está haciendo el autor en este libro. Porque la policía en este libro es algo completamente desagradable. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero mucho del conflicto que hay en el libro se debe mucho a perfilaciones raciales que hace la policía y pretextos raciales para asesinar gente y brutalizar y todo ese tipo de cosas. Y es un problema que viene mucho de... O sea, son policías, supuestamente están reforzando la ley supuestamente está para el bien de la sociedad, pero claramente no lo están haciendo bien, claramente no están haciendo las cosas bien. Entonces, ¿hay un bien mayor que amerite que está pasando todo esto? ¿O qué está pasando aquí? Lo mismo se hace en una reflexión con la religión, que esto tal vez iba un poco más como unido a la cuestión de la controversia, pero la salvación justifica sacrificios, es decir, poniéndonos como más en contexto de, qué sé yo, religiones prehispánicas de Latinoamérica o simplemente religiones antiguas, sacrificar al joven más fuerte, el ganador de no sé qué, o a los esclavos de guerra, sacrificarlos en honor a los dioses para que traigan providencia para el resto del pueblo, ¿es justificable? El fin, es decir, la salvación del pueblo, justifica los medios, es decir, el sacrificio. En el libro no lo ponen en una forma más práctica de, qué sé yo, están haciendo una peregrinación a la Meca, que es una cosa muy importante, con la cuestión de que el viaje probablemente mate a muchas personas. Entonces, ¿dónde está el bien y dónde está el mal? ¿Dónde empieza el bien y dónde acaba el mal? Pero bueno, ya como en cuestiones un poco más generales, el libro es muy interesante, es bastante interesante. Ya como conclusión a todo lo que he estado diciendo, creo que, al menos personalmente, mi interpretación, sin rebuscar demasiado, es que el propósito del libro es mostrar que en todo hay partes buenas y partes malas. Así de simple. No hay nada puramente malo ni nada puramente bueno. Hay cosas buenas dentro de lo malo, hay cosas malas dentro de lo bueno, muy a la concepción al menos occidental del yin yang, pero es esto de que todo está unido. Y eso se refleja mucho en cómo está escrita la obra. Yo cuando leí la sinopsis y todo esto pensé que iban a ser como juicios morales de casos específicos en la historia en el que hay como este problema moral de será que es culpable, será que es inocente de todo eso, y el ángel y el demonio discuten para llegar a la conclusión. Pero no, el libro realmente tiene muy poco menos contenido de lo que me esperaba siendo un libro tan grueso. En casi todo el libro solo hablan de la vida relativamente normal de estos dos personajes. Y aún así creo que es bastante buena forma de reflejar el bien y el mal, que es que está presente en todo momento. Y en todo momento hay cuestiones que se pueden juzgar como buenas y al mismo tiempo se pueden juzgar como malas. Entonces, pues sí, el libro es súper largo, no se siente tan largo porque es como bastante ameno, bastante entretenido. Sí es cierto que le falta, o no sé, yo me esperaba muchísimo más contenido, así como más discusión metafísica y filosófica sobre el bien y el mal. Y es bastante, como dije, solo de cotidianidad, de eso. Por lo que, pues sí, es bastante interesante. No es como nada súper. No es nada que es así como uno de los 100 libros que toda persona debería leer en el siglo XXI porque es uno de los pilares de la literatura universal y si no lo leen son... No, es entretenido, está bastante bien, léanlo si les interesa. No se dejen asustar por el título porque casi no tiene nada que ver con el resto de la historia. Pero sí, recuerden de seguirme en mis redes sociales, abajo en la descripción, Twitter,
Instagram. Dejen un comentario con sus opiniones si ya leyeron el libro. Si no, pues qué sé yo, si les interesa leerlo o no. Pero no. Hasta la siguiente.